Iba a venir, vamos a ver en la Dios tierra. los bendiga, amados hermanos, una vez más con ustedes, su hermano en Cristo, el hermano Rubén Sánchez. Y pues hoy estamos a Viernes Santo, ¿verdad? Estamos en plena Semana Santa y estamos celebrando, ¿verdad? Recordando que Cristo Jesús fue llevado a la cruz del Calvario. Y hoy me siento muy contento porque están con nosotros las hermanas Ángel, la hermana Angelina y Danielita, nuestra hija menor. Amén. Quiero leer la palabra del Señor aquí en Mateo 21, del capítulo 7 en delante. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos da de compartir tu palabra. Gracias por la vida de Danielita, Señor, y de su esposo, Esteban. Gracias por mi esposa Angelina, Señor. Gracias por mis hijos y por mis nietos. Y gracias por tu pueblo, Señor. Toma control absoluto de nuestras vidas en este momento, en el nombre de Cristo. Amén. Con ustedes, las hermanas Sánchez, cantando un himno precioso para el Señor. Acérquense, véanse en la cámara. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Hoy yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona
la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Dios les bendiga. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Es un gozo, una alegría estar con ustedes. Y sobre todo en estos días, amén, que estamos recordando la pasión y la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted enciende su televisor o su teléfono inteligente, va a ver lo que está sucediendo alrededor del mundo, desde Roma hasta Jerusalén, hasta nuestro México. En muchas partes del mundo están recordando a su manera, pero están recordando lo que Cristo Jesús hizo por usted y por mí. Amén. Tristemente, en muchas iglesias, pues llamadas cristianas, no lo están haciendo, pero nosotros sí lo estamos haciendo. Amén. Y gloria a Dios por la participación de Danielita y de mi esposa, ¿verdad? Y que siempre están dispuestas a cantarle al Señor las alabanzas inspiradas por el Espíritu Santo. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor en Mateo 21, del versículo 7 en delante, dice: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Amén. Y mis hermanos, tenemos que saber una cosa. ¿Por qué la gente tendía hojas de palma o ramas de palma, como usted le quiera llamar, al paso del Señor? Porque esto se hacía, mis hermanos, cuando entraban los reyes a un lugar. O sea, era un recibimiento tanto para reyes, para emperadores, como para generales que volvían triunfantes de las guerras. Las palmas simbolizaban la eternidad. El árbol de palma en esos tiempos era considerado sagrado, o sea, la palma datilera. Y no era una cosa menor que la gente cortara ramas de palma y las pusiera para que la cabalgadura, en este caso, era un burrito, no pisara el suelo, sino que pisara sobre hojas de árbol, sagrados de árbol, santo de la palma. Amén. ¿A dónde vamos con esto? A que el recibimiento a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la capital de Israel fue un recibimiento
apoteósico, fue un recibimiento a un rey, a un Mesías, a un enviado. Y este Mesías y este enviado era y es y será por siempre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos no eran ignorantes acerca de ese que estaba entrando con sus discípulos. Ellos no eran ignorantes a ese que venía encima de una asna, porque de acuerdo a la palabra del Señor, aquí en Zacarías capítulo 9 y versículo 9, dice la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. O sea, el profeta Zacarías está describiendo la entrada triunfal de Cristo Jesús. Aquí Zacarías muestra, como lo vimos en la primera lectura, muestra la gran diferencia entre la entrada de un rey de los reinos terrenales o un general y la entrada de Cristo Jesús. Los generales, los reyes, entraban a caballo, entraban en camello, entraban en elefante, en fin, los animales más caros que había en ese tiempo. Pero Cristo Jesús, mis hermanos, dice la palabra del Señor: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, era un rey, mis hermanos, que venía simbolizando la humildad. Pero fue un rey que entró con todos los honores, con todos los muestras de júbilo y de alegría que debía ser. O sea, podemos decir, mis hermanos, que llegó la fama, que llegó el prestigio, que llegó la obra de Cristo Jesús a su cúspide en la entrada a Jerusalén. Amén. En el domingo, lo que llaman Domingo de Ramos. Pero solamente una semana después, mis hermanos, Cristo Jesús vio el cambio que dio aquella gente. Aquí en Lucas capítulo 19, capítulo 28, Lucas 19, 28, dice la palabra del Señor, una vez más describe la entrada triunfal. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Amén. Y luego dice el 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta gente, mis hermanos, los hebreos, conocían la palabra del Señor, conocían el Antiguo Testamento y sabían que delante de sus ojos se estaba cumpliendo la profecía, mis hermanos, de Zacarías 9. Amén. Vemos enseguida aquí en aquí en Juan capítulo 12 y versículo 12. Amén. 12. Dice: el día siguiente,
grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Gloria a Dios. Entonces, ya vimos pues que el pueblo de Israel, la nación de Israel, no era ignorante, sabían quién era aquel. Por eso había sido el recibimiento, por eso había sido que le tendían no nada más a sus mantos con los que ellos se cubrían, sino también ramas de palma para que pasara el burrito donde él venía. Entonces, con eso estaban admitiendo que él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores que se había anunciado desde el Antiguo Testamento, porque ellos tenían y tienen los israelitas todavía el Antiguo Testamento y se lo saben de la A a la Z. Amén. Luego, aquí en Marcos 15, capítulo 15, versículo 6, vemos Marcos 15 y versículo 6. Y dice, la palabra del Señor. Ahora bien, en el día de fiesta les soltaban un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. O sea, había un prisionero condenado a muerte que se llamaba Barrabás. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les habían hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Esa fue la voz. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Mis hermanos, todavía no se completaba la semana de que había entrado Jesús de Nazaret a Jerusalén en una forma triunfal, en una forma tremenda, en una forma gloriosa. Y ahora aquellos que lo habían recibido, aquellos que habían puesto palmas a su paso, ahora gritaban: crucifícale. Qué tremenda agonía moral y espiritual para Cristo Jesús. El saber que su pueblo, mis hermanos, aquellos a los cuales había sido mandado a predicarles, lo estaban traicionando. Amén. Es terrible. No sé si a usted le habrán traicionado, le habrán quedado mal sus amigos, sus seres queridos, pero se siente muy feo, mis hermanos. Pero en el caso de Cristo Jesús, no era una traición cualquiera. Estaban pidiendo que lo mataran. Que mataran al autor de la vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dejó su trono allá en la gloria con Dios en el cielo para venir a las polvorientas calles de Israel. Por ellos, y ellos lo estaban traicionando. Eran los mismos que habían dicho: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Qué terrible. Eso es para matar de dolor a cualquiera, mis hermanos. La agonía del Señor empezó desde el momento en que supo que estaba siendo traicionado. Amén. Que habían preferido darle la libertad
a un criminal confeso en vez de a él. Amén. Aquí enseguida vemos en Lucas capítulo 23 y versículo 13. Lucas 23, 13, mis hermanos. Amén. Aleluya. Y dice la palabra del Señor. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. O sea, un impío que adoraba demonios, o sea, que adoraba a monitos o estatuas o lo que usted quiera y guste. O sea, adoraba a lo que él creía que eran dioses, pero eran demonios. Fue más justo, mis hermanos, que aquellos que habían recibido a Cristo Jesús de una forma tan hermosa y tan tremenda. ¿Sí? Y el versículo 20 dice: les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Mis hermanos, Cristo Jesús estaba presente, viendo todo aquel proceso, viendo toda aquella farsa tan tremenda que estaba llevándose a efecto por mandato de Satanás, usando al mismo pueblo elegido por Dios, usando a aquellos que habían recibido a Cristo Jesús hacía unos cuantos días, el Domingo de Ramos, llamados Domingo de Ramos, porque tendían las ramas de árboles, las hojas de palma, los mantos, las flores, todo aquello. Y ahora decían: crucifícale. Y lo terrible del asunto, mis hermanos, es que él podía librarse de aquello. Él podía con solo un gesto llamar a un ángel o a millones de ángeles que vinieran y destruyeran este planeta por entero y lo volvieran a hacer. Pero él no lo hizo, porque en la mente de Cristo estaba usted y estaba yo, mis hermanos. No lo hizo porque sabía que el sacrificio tenía que cumplirse. Alguien tenía que pagar el precio de la salvación suya y mía. Amén. Como les digo, yo no sé si usted ha sentido el dolor tan agudo que causa la traición de una persona en la cual confiamos o a la cual amamos, o de un pariente, o en fin. Pero eso no es nada comparado con lo que sintió Cristo Jesús cuando aquellos lo traicionaron, y no nada más lo traicionaron. Judas, uno de los 12 que andaban con él, el que mojaba cuando comían, mojaba el pan en el caldito del plato donde estaba comiendo Cristo Jesús. Judas le vendió, mis hermanos. Judas, por 30 monedas de plata, lo entregó. Judas era judío también como ellos. Y aquellos estaban pidiendo que lo mataran, que lo crucificaran. Amén.
Qué terrible agonía estaba viviendo segundo a segundo el Señor del universo. Y lo más terrible del asunto, les digo, es que Él podía librarse de ahí. Y no lo hizo, porque entonces el acto divino de redención hubiera quedado inconcluso. Y usted y yo, irremisiblemente, hubiéramos ido a dar al infierno. Esta humanidad, desde hace muchos años, hubiera desaparecido por el efecto del pecado. ¿Sabe eso? El pecado corrompe, el pecado lastima, el pecado mata, destruye. Esa es la verdad, mis hermanos. Esta es la verdad que tenemos que predicar hoy, mañana y siempre, mientras Cristo Jesús nos llame a su presencia o venga en las nubes por nosotros, lo que suceda primero. Entonces, mis hermanos, no podemos hacer otra cosa más que alabar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí en Juan capítulo 18 y versículo 38, el cuarto evangelio, ¿verdad? El último de los evangelios, 18, 38. Y dice, el Señor desde el 36 dice, respondiendo Jesús, dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. O sea, estos ingratos, mis hermanos, prefirieron a un ladrón confeso, a un asesino, que a Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 15 del mismo 19, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Gloria sea al Señor. A Cristo Jesús, al inocente de Dios, al santo de los santos, al autor de la vida. Lo traicionaron sus mismos hermanos, su misma gente. Aquellos a los cuales Él vino. Aquellos por los cuales estaba muriendo, le dieron la espalda y no nada más eso, pidieron su muerte. En otras palabras, fueron los autores intelectuales del asesinato más vil y horrendo que se ha cometido a través de la historia de la humanidad, que es asesinar al inocente Hijo de Dios. Pero ya dijimos que de acuerdo a la palabra tenía que ser así. Para que la redención se completara, ya no era posible seguir sacrificando machos cabríos o cabritos o becerros o toros o vacas.
Ya no era posible que la sangre siguiera corriendo, la sangre de animales, sino que era posible que el cordero sin mancha y sin arruga fuera sacrificado en vez de aquellos animales y en vez de nosotros. Porque la sangre de los animales solamente cubría los pecados. La sangre de Cristo, mis hermanos, los limpia y los quita para siempre. Qué terrible. Pero esto sucedió, mis hermanos, hace 2000 años. Cristo Jesús, en una sola semana, pasó de la cúspide al martirio. Pasó del éxito absoluto de su carrera. Y podríamos decir al fracaso más horrible, al ser traicionado por aquellos a los cuales amaba. Por sus hermanos de raza, por los judíos. Amén. Y dice la palabra del Señor que Pilato, sabiendo que era inocente, aquel al cual estaba condenando a muerte, le dijo: la sangre de este inocente no puede ser sobre mí. Y en un acto legal, porque Pilatos era abogado, era romano. Mandó traer un librillo, un lavamanos con agua. Y públicamente se lavó las manos, o sea, eximiéndose de la culpa de la sangre inocente de Cristo Jesús. Dijo: la sangre de este sea sobre sus cabezas, no sobre mí. Yo soy libre de culpa. Y ellos dijeron: y sobre las de nuestros hijos. O sea, no nada más sobre las cabezas de ellos, sino sobre las cabezas de aquellos descendientes del pueblo de Israel. Lo que está pasando ahorita, mis hermanos, allá en Israel, lo que pasó en el ataque que hicieron los miembros de las estas guerrillas terroristas, ¿verdad? El día 7 fue octubre, si no estoy mal, que mataron a 1,200 inocentes, y algunos no tan inocentes, pero 1,200, entre ellos niños recién nacidos, ¿verdad? Y allí en Gaza se había preparado esa invasión por muchos años. Pero esto, mis hermanos, es el resultado de aquella maldición que el pueblo de Israel se echó sobre sus cabezas, porque dijeron: y sobre la de nuestros hijos, o sea, los descendientes. Dice la palabra del Señor: a los suyos vino, o sea, al pueblo de Israel, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. O sea, usted y yo hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador al arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Y ahora somos hijos de Dios. Y esta es la razón, mis hermanos, por los cuales estamos predicando. Esta es la razón por la cual, mis hermanos, mi familia, mi esposa, mi hija, a veces son mis 2 hijas las que cantan al Señor aquí con nosotros. ¿Por qué? Por agradecimiento a nuestro Dios por lo que Él permitió que sucediera hace 2000 años, por aquel tremendo sacrificio, por aquel tremendo dolor que sufrió el Hijo de Dios. No nada más físico, porque fue una agonía terrible, fue un crimen atroz, sino el dolor moral de saberse traicionado por los de Él. Yo lo invito, mis hermanos, los invito. Hoy es Viernes Santo. Dedique el resto del día, el resto de la noche, a meditar en lo que Cristo Jesús hizo por usted y por mí. No sé si va a ir a la iglesia el domingo de resurrección. Lo invito a que vaya. En algunas
lugares, en las iglesias hay cultos toda la semana hasta el domingo. Busque de Dios. Amén. Cristo le ama, todavía tiene sus brazos abiertos para recibirle. Busque del Señor. Y recuerde, Él está presto para recibirle. No importa los pecados que usted haya cometido, Él los puede perdonar. Yo les amo en el amor del Señor. Comparta esta predicación con alguien más. Suscríbase al canal. Denos un like ahí con su dedito gordo. Póngale allá la campanita y comparta esta predicación. Padre, gracias. Gracias por lo que Cristo Jesús hizo hace 2000 años por mí y por el resto de la humanidad allí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque aunque tenía el poder y lo tiene, de librarse de aquella muerte tan horrible, Señor, no lo hizo pensando en mí, Señor. Gracias. No hay con qué pagarte, Padre. Ahora, Señor, que la sangre que corrió sobre esa tosca cruz de madera, Señor, cubra a tu pueblo que está escuchando. Y, Señor, si hubiera enfermos entre la congregación, sánalos, Padre, para tu honra y tu gloria. Y si hubiera, Señor, alguien que se quiera arrepentir en este momento, que quiere recibir a Cristo Jesús, que lo haga, Señor, que reciba a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ha sido un gozo y una alegría estar con ustedes. Gracias por la amabilidad de dejarnos entrar hasta la intimidad de sus hogares. Sigan escuchándonos y viéndonos, que nosotros seguiremos trabajando mientras el Señor nos permita. Mientras en este viejo corazón siga latiendo la vida, seguiré predicando la palabra. Dios les bendiga, amados hermanos.